he tratado de insistir en que los evangelios tienen una manera única de presentarnos a Jesús. Las verdades de su persona, de su reino, de su obra, no se nos enseñan como meras proposiciones abstractas, a diferencia de lo que encontramos en las cartas. Por ejemplo, hay un lugar para eso, pero los evangelios optan por presentarnos a Jesús en escenas de la vida real, que están llenas de profundidad, llenas de colores, matices y acción. Vemos a Jesús en el desierto, a Jesús en el mar, a Jesús alrededor del mar, a Jesús caminando por los campos, a Jesús subiendo a Jerusalén. Encontramos muchos escenarios, distintos personajes, y en cada uno de ellos, en cada conversación, en cada milagro, aprendemos más de quién es Jesucristo y cuál era su misión. De manera particular, en el Evangelio según Marcos, hemos estado viendo cómo estos primeros capítulos nos revelan más del poder y la autoridad del Señor. Poder y autoridad que se entreteje en los milagros de Cristo y en sus palabras, con misericordia y compasión. Y esta serie de discusiones que hemos visto de los escribas, donde están presentes los fariseos también, que están discutiendo contra Jesús y contra sus discípulos, han servido para resaltar también eso. La porción de este día culmina con una verdad impactante. Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. Y quizá eso no signifique mucho para ustedes en este momento, pero espero que al final de la predicación puedan entender un poco más del peso de esas palabras. Pero vamos a ver entonces, ¿cómo llegamos hasta ese punto en que Jesús nos habla de tal autoridad? ¿Qué nos enseña esa respuesta de Jesús? ¿Por qué el Señor citaría un pasaje que habla de David? ¿Y qué significa que Jesús sea el Señor del día de reposo? Estas son las preguntas que estaremos tratando en el pasaje. Déjenme dividirlo en dos partes. En primer lugar, tenemos la acusación de los fariseos. Vemos eso en el versículo 23 y 24, la acusación de los fariseos. Y tenemos en segundo lugar una doble respuesta de parte de Jesús, de los versículos 25 al 28, una doble respuesta. ¿Y por qué digo doble? Porque tiene dos partes. La primera está en el versículo 25 y la segunda está en el versículo 27. Hay una acusación de los fariseos en contra de Cristo y hay una doble respuesta de parte de Jesús. Lo primero que encontramos es al Señor con sus discípulos en un día en particular. Nos dice el versículo 23, aconteció que al pasar Él por los sembrados, ese es el escenario que tenemos en ese momento, un día de reposo. A ver, este no es un detalle extra, hermanos. Es un detalle importante y de hecho es una de las claves del pasaje. Si ustedes se fijaron, es algo o una idea que se repite. Un día de reposo. ¿A qué día correspondía el día de reposo? Al sábado. Ok, vamos bien allí. Los discípulos estaban arrancando espigas en ese campo para comer. Ahora, ¿de dónde sacaron los discípulos que sería una buena idea arrancar espigas de un campo ajeno? Vayan por favor a Deuteronomio 23, 25. Deuteronomio 23, 25. Que nos dice, Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, había una garantía en la ley para permitir a cualquier persona que tuviera hambre y estuviera cruzando por un campo, tomar del alimento de ese campo, algo que permanece incluso en nuestro país todavía, en ciertos pueblos, con tal de que la persona no recogiera con una hoz
para después venderlo o tratar de adquirir una ganancia o quizás arrancar más de lo que necesitaba para saciar su hambre. Entonces, hasta aquí vemos que los discípulos no estaban haciendo nada fuera del lugar. Estaban haciendo algo que había sido permitido por la ley. Estaban cruzando por el campo, les dio hambre y empezaron a arrancar espigas. Pero el problema que los fariseos tenían en esta situación era en el día en que los discípulos estaban haciendo esto. ¿Por qué? Era el día de reposo y los fariseos dicen: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? El problema no era arrancar las espigas, el problema era el día en que lo estaban haciendo. Y ese mira, hermanos, nos deja ver que parecía que ellos estaban vigilando al Señor y a sus discípulos como para en cualquier momento decir: ajá, están haciendo esto mal, y poder acusar al Señor. Sin embargo, esta acusación era mucho más seria que las que habíamos visto hasta este momento. Por ejemplo, en la porción pasada, ellos preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, una cosa es el ayuno, pero otra muy diferente era si estaban quebrantando la ley, quebrantando el día de reposo, o no la estaban quebrantando. Eso es lo que está en juego. ¿Y recuerdan ustedes cuál era la pena por quebrantar el día de reposo? Era la muerte. Encontramos a un hombre en el tiempo de Moisés que estaba cortando leña en el día de reposo, y lo que el Señor determina para ese hombre fue la muerte. Por eso digo que es una acusación mucho más seria y tiene que ver con la autoridad de Jesús. ¿Está el Señor quebrantando la ley? ¿Están sus discípulos quebrantando la ley? Según los fariseos, ellos estaban haciendo algo que no era lícito. Esa es la denuncia, esa es la acusación. ¿Por qué hacen lo que no es lícito? O sea, esto no está permitido en el día de reposo. Para entender mejor esto, hermanos, necesitamos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, ahorita vamos a ver qué era el día de reposo y de dónde viene su importancia. Pero también tenemos que tener en cuenta que los fariseos habían agregado regulaciones a la ley, habían agregado una serie de tradiciones. Vamos a encontrar algunos ejemplos en este evangelio. Tradiciones que no estaban escritas y que empezaron a considerar con un nivel de autoridad con el que terminaron agregando mandamientos a la palabra de Dios. Y quizá eso había empezado por una buena intención. De hecho, parte de la intención era cercar los mandamientos de Dios con regulaciones para que las personas ni siquiera se acercaran a la desobediencia, que estuvieran lejos de la desobediencia. Pero esto, por supuesto, terminó muy mal. Como siempre va a terminar mal la idea de querer agregar mandamientos a lo que Dios nos ha dicho. Pero pensemos, ¿qué era esto del día de reposo? Bueno, el día de reposo era un día que Dios había santificado entre los 7 días de la semana para reposo, un día que Dios bendijo y santificó. Y un día, hermanos, que quedó codificado en la ley de Moisés, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Este es el cuarto mandamiento. Éxodo 28 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ya he mencionado que la desobediencia acarreaba la muerte. Y de hecho, hermanos, la desobediencia a este mandamiento acarreó también el exilio de Israel. Y es importante tener eso en cuenta.
Déjenme leerles lo que dice Nehemías, capítulo 13, versículos 15 al 18. ¿Por qué había sido tan importante el día de reposo? Nehemías, cuando justo el pueblo había regresado del exilio, dice estas palabras: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Nehemías 13, versículo 15, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Vean el versículo 18, para resumir. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. O sea, hermanos, el día de reposo era una de las marcas distintivas de Israel. Si había algo que tenía que caracterizarlo, entre otras cosas, era el día de reposo. Y una de las razones por las que habían ido al exilio había sido por quebrantar también este mandamiento. Entonces, pensando en ese trasfondo, podrán imaginar algo del impacto que esto estaba causando en los fariseos. A ver, ellos conocen la ley, pueden recordar el cuarto mandamiento, pueden recordar que el quebrantamiento del día de reposo fue una de las razones para que el pueblo terminara como esclavo. Y ahora ellos, con ese escándalo, dicen: Señor, tus discípulos, ¿por qué están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo? Pero hay que pensar más profundamente en qué implicaba el día de reposo. Es claro, hermanos, que el día de reposo es un mandamiento. Eso está fuera de discusión, lo hemos visto en Éxodo capítulo 20. Fue entregado en la ley, en los 10 mandamientos. Pero hay que aprender a distinguir un doble aspecto en ese mandamiento. Hay un mandamiento o un aspecto, que es moral, en naturaleza, y otro aspecto que es positivo. Estoy hablando en lenguaje muy raro, ahorita lo voy a aterrizar. Hermanos, ¿sabemos acaso que debemos dedicar una proporción de nuestro tiempo en la semana y separarlo para la adoración de Dios? ¿Sí? ¿Sabemos eso solamente por un mandamiento? ¿O la naturaleza misma nos enseña que de entre todo nuestro tiempo hay que separar un tiempo especial para Dios? Yo diría que eso es parte de la obra de la ley, que cuando Adán fue creado, él sabía naturalmente que tenía que apartar un tiempo especial para un reposo santo y una adoración a Dios. Esa es la parte moral. Pero ¿cuál es la parte positiva? Bueno, ¿cómo sabemos en qué día? Dios nos lo tiene que revelar. Dios tiene que escoger ese día, designarlo y decirnos a nosotros: yo quiero que el séptimo día, en el caso de la ley de Moisés, el día de reposo, sea el día en que mi pueblo guarde un reposo santo. Y por eso hay que recordar, ¿y en qué momento empezó el día de reposo? Bueno, como un mandamiento lo encontramos claramente en Éxodo 20. Pero la idea del reposo, ¿de qué libro viene? De Génesis. Recuerden eso, hermanos. Ahorita vamos a ir un poco más adelante con esta idea, al profundizar en las palabras de Cristo. Pero recuerden que la primera referencia a ese reposo y a separar un día, a bendecirlo y santificarlo, no viene de Éxodo, viene de Génesis. De hecho, ¿qué hace Éxodo? Dice: porque en 6 días creó Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. ¿De dónde viene esa idea? Otra vez, del libro de Génesis. Recuerden eso, ahorita vamos a profundizar, pero es importante a manera de preámbulo. Los fariseos tomaron el día de reposo, tomaron el mandamiento, y el problema fue que empezaron a añadir regulaciones extras. Por ejemplo, la cantidad de metros que una persona podía caminar en el día de reposo, el tipo de actividades que se podían hacer, cuáles no.
como incluso se menciona en una de las tradiciones de los judíos, si se podía meter, imagínense ese tipo de preguntas, si se podía meter un hilo en una aguja. ¿Hasta qué punto llegaron los fariseos de querer ser exactos, quizá empezando con una buena intención, pero algo que terminó muy mal? Esa es la razón, hermanos, por la que los fariseos se escandalizan con esto. Ellos están pensando en sus tradiciones, en todas las regulaciones que han agregado, y ven que los discípulos están comiendo y están considerando que esto de arrancar las espigas es un trabajo y que entonces, por lo tanto, debería estar prohibido, que ellos están quebrantando el día. Pero vamos a ver qué es lo que les dice el Señor en su respuesta. Yo les he dicho que tenemos una doble respuesta aquí. La primera parte comienza en el versículo 25 y la segunda parte en el versículo 27. En la primera parte, hermanos, encontramos el ejemplo de David. Esa es la primera respuesta que el Señor da, un ejemplo del Antiguo Testamento. La pregunta de los fariseos era ¿por qué? Y la primera respuesta es intrigante. Un episodio del Antiguo Testamento que nos habla de cómo David y su ejército comieron del pan de la proposición. El pan de la proposición, un pan especial que cocinaban los sacerdotes y lo ponían en el altar. ¿Quién podía participar según la ley de ese pan? Solamente los sacerdotes, nos dice el libro de Levítico. El pan iba a ser para que ellos participaran. Pero antes de pensar por qué el Señor citaría esa historia en el Antiguo Testamento, es importante notar la frase, ¿nunca leísteis? Así comienza el Señor su respuesta. Porque esto nos ayuda a entender la razón por la que Jesús cita la Escritura. Hermanos, esto asume varias cosas. Asume que el Señor creía en el Antiguo Testamento y lo consideraba como algo autoritativo. De hecho, si ustedes ven las disputas que Jesús tiene tanto con los fariseos como con los saduceos, nadie está cuestionando la autoridad de la Escritura. La Biblia tiene la palabra final y el asunto es quién la está interpretando correctamente. Aquí estamos viendo el choque de dos interpretaciones, la que va a ser Jesús de la ley y la que estaban haciendo los fariseos. Jesús apela al Antiguo Testamento para decir que hay un principio detrás de esa historia, un principio que nos enseña el ejemplo de David y que tiene que ver directamente con lo que estaban haciendo los discípulos en el día de reposo. El inicio de esta pregunta confronta a los fariseos. ¿Y qué les está diciendo Jesús en otras palabras? Ustedes no están entendiendo bien la ley. Por supuesto que la habían leído, hermanos. Ellos la enseñaban, habían dedicado su vida al estudio. Y sabemos que probablemente del grupo de los 70, del concilio que había, que al final termina condenando a Jesús, habían memorizado al menos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Por supuesto que la habían leído, pero Jesús les está diciendo que no la habían entendido, no habían entendido bien. Jesús nos va a dar la interpretación correcta. Pero piensen en el desafío que sería esto. Ellos serían considerados los guardianes de la ley en un sentido, por enseñarla, por estudiarla, y los guardianes de la tradición. Era algo chocante, hermanos. Pero pensemos ahora, ¿por qué Jesús citaría esa historia del Antiguo Testamento? ¿Y qué tiene que ver con lo que está pasando aquí? Vamos, hermanos, brevemente a ese episodio en la vida de David. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Primero de Samuel 21. Nos dice, este es el episodio que Jesús está citando. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora, hay algo bien importante también ahí. Iban a poner panes calientes al mismo tiempo que les entregaron los panes. ¿Por qué eso es importante? Porque el cambio de los panes, hermanos, se hacía ¿en qué día? En el día de reposo. Entonces, hay cierta similitud hasta lo que podemos ver ahora. Era un día de reposo, David va con su ejército, pregunta al sacerdote si hay pan, resulta que el único pan que había era el pan de la proposición, un pan que había sido consagrado, pero el sacerdote toma la determinación de entregárselo a David, y David lo come, y su ejército, con una limpia conciencia. ¿Qué nos dice entonces esto? ¿Qué habría pensado, hermanos, tanto David como para tener la temeridad de pedir aquel pan? ¿Y qué habría pensado el sacerdote para dárselo? Yo creo que ellos estaban razonando correctamente y pensando que el día de reposo no sería un impedimento para que comieran de ese pan. Pero déjenme resumir las lecciones que encontramos en este pasaje. En primer lugar, según lo que Cristo nos dice aquí, es necesario considerar el espíritu o la intención con la que Dios nos da la ley y no solo la letra. ¿Qué hizo el sumo sacerdote en ese momento? Hizo un juicio correcto, sin contradecir el espíritu de la ley. El pan, aunque era santo, hermanos, ¿para qué sirve el pan? Para comer, para sostener la vida, y tuvo el uso para el que fue creado. Además, el sacerdote se lo da justo después de reemplazarlo por el otro pan. Él no estaba contraviniendo la ley, al contrario, estaba entendiéndola correctamente y diciendo: ¿qué es más importante? El pan fue hecho para saciar el hambre, y estos hombres tienen hambre. ¿Cuál es el juicio correcto entonces? No importa que el pan haya sido sagrado, es lícito dárselo a estos hombres. Los fariseos, por el otro lado, con todas sus tradiciones, habían olvidado cuál era el espíritu o la intención de la ley. Y haciendo eso, hermanos, empezaron a condenar cosas que eran lícitas. ¿Cómo le decimos a eso? Legalismo. Una persona empieza a condenar cosas que son inconsecuentes, que no son buenas o malas en sí mismas, pero la persona en su conciencia empieza a decir: y esto es malo, y esto también es malo, y esto también. Los fariseos habían caído en eso. O como lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en ese mismo evento, que ellos estaban condenando a los inocentes. Ese fue el resultado de las reglas que ellos habían agregado a la ley. Pero, ¿qué de malo tenía, hermanos, este acto natural de haber comido pan cuando una persona tiene hambre? Por eso, hermanos, déjenme hacer aquí una aplicación. Tenemos necesidad de discernimiento. Una de las cosas que podemos aprender o aplicar para nuestra vida de este pasaje es cómo el Señor es cuidadoso en interpretar la ley. No solo las letras que hay ahí, no solo las palabras,
sino la intención de esa historia, los principios que se pueden deducir de ese encuentro entre David y el sumo sacerdote. Si no lo hacemos, hermanos, corremos el peligro de llegar a un tipo de interpretación en el que quizás nos empecemos a parecer más a los fariseos y no al ejemplo que Cristo, como nuestro Maestro, nos ha dado. Pero por lo que vemos en este pasaje, el punto medular aquí tiene que ver con la autoridad. Y esa es la manera en que Jesús va a terminar en el versículo 28, hablándonos claramente de su autoridad. Pero digo que es la autoridad, hermanos, porque hay una analogía, una comparación, una similitud evidente aquí. ¿Entre quién? David y Cristo, y los que venían con David y los discípulos del Señor. Si David pudo participar de ese pan y el sumo sacerdote se lo autorizó, ¿no es lógico entonces que el Mesías pudiera autorizar a sus discípulos para que arrancaran espigas? En otras palabras, hermanos, uno mayor que David y que Abiatar estaba presente. Y ahí es a donde nos lleva esa comparación. Así, Jesús podía juzgar correctamente lo que era lícito hacer en el día de reposo, y lo podía juzgar con toda la autoridad de Dios. Pero la respuesta no termina solo en esa comparación. Obviamente los fariseos entendieron esto. Sabían que Jesús estaría comparando con David al traer a colación ese evento en la historia del rey. Pero la respuesta no acaba allí. Hay una segunda parte y es el punto culminante hacia donde nos dirige esa similitud y nos lleva a ver el impacto y la profundidad que implica la autoridad de Cristo. ¿Con qué autoridad el Señor estaba haciendo estas cosas? ¿Con qué autoridad podía citar la Escritura y hablar de ese evento? ¿Con qué autoridad autorizaría a sus discípulos como para que arrancaran esas espigas y comieran en el día de reposo? Bueno, esa autoridad la vamos a ver en la segunda parte de la respuesta de Jesús, que es lo que encontramos en el versículo 27 y 28. El Señor va a corregir cuál es el entendimiento que los fariseos tenían del día de reposo. Y por último, nos va a hablar claramente de su autoridad. Jesús les dice en el versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hay algo, hermanos, muy profundo aquí, y nos remonta a la pregunta que les hacía hace un momento. ¿Cuándo fue hecho el día de reposo? Una vez que pasan esos 6 días de la creación, Dios bendijo el séptimo día, Dios lo santificó y Dios reposó en ese día de sus obras. No voy a ahondar, hermanos, en todo lo que podríamos decir acerca del día de reposo porque sería mucho, pero yendo al punto que tenemos aquí en el pasaje, el origen del día de reposo se remonta a la creación, a Génesis. Y esa es una de las claves más importantes para entender cuál es el propósito de ese día y por qué razón Jesús hablaría de esta manera. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios bendice y santifica ese día para beneficio del hombre. Ese es el punto aquí. Para beneficio en primer lugar ¿de quién? De Adán. Yo creo, hermanos, que Jesús estaría pensando en la creación en ese momento. Y por eso diría el hombre como una referencia genérica. Y no Israel como para hablar de la ley o algo semejante, sino el hombre, la humanidad. Porque es Adán el primer receptor, el primer objeto de esa enseñanza de que Dios había bendecido un día entre 7 y lo había santificado.
Si Dios entonces hizo ese día para beneficio del hombre, primero de Adán y luego de toda la humanidad, el arrancar espigas por tener hambre entonces no sería algo ilícito. ¿Por qué? Porque estaría en armonía con el propósito por el que Dios hizo el día. Si lo hizo para beneficio del hombre y no el hombre para beneficio del día, ¿qué es lo lógico pensar? Que una necesidad tan básica del ser humano como es el hambre, una necesidad que nos lleva a pensar también entre la vida y la muerte, no sería algo ilícito y los discípulos podrían arrancar espigas. Esto estaría en armonía con el propósito de ese día, desde que Dios hizo la creación. El texto entonces nos lleva a pensar, por otro lado, a manera de aplicación, hermanos, en esa función que cumple el domingo como el día del Señor. Yo sé que este no es el punto principal del pasaje, pero no podemos evitar hacer eco de esas palabras para decir, ¿por qué nosotros guardamos un día entre 7 como cristianos? Y lo primero que podemos decir, basados en las palabras de Cristo, es que este día fue instituido para nuestro bien. Podemos incurrir en dos extremos. Por un lado, un desprecio por guardar un día entre 7 y decir, no voy a asistir a la iglesia, este día no es importante. O podríamos incurrir en el otro extremo de un legalismo y empezar a decir, esto es lo que no puedes hacer en el domingo. Pero el domingo no fue hecho para atar cargas pesadas y tradiciones sobre los hombres, de la misma manera que el día de reposo. Y el domingo es al mismo tiempo el día de adoración en el nuevo pacto. De hecho, en Apocalipsis, Juan llama al domingo el día del Señor. Y ese del Señor es especial. Solamente se utiliza 2 veces esa palabra. Una para referirse a la cena del Señor y otra para referirse al día del Señor. Propiedad del Señor. La esencia, hermanos, de lo que quiero decir aquí es que el deber que tenemos en el día del Señor es estar reunidos con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Esa es la esencia. ¿Pueden salir muchas aplicaciones de eso? Por supuesto. Pero la esencia de ese deber es esa, estar reunidos con el pueblo de Dios en el día que Dios designó para adorar a Dios. Y eso contempla deberes de necesidad y, como vamos a ver después también, de misericordia. Jesús sanó en el día de reposo. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Va a preguntar Jesús. ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito, hermanos, hacer obras de misericordia en el domingo? Por supuesto. ¿Es lícito prepararme unos huevos revueltos en la mañana? Por supuesto, deberes de necesidad. Y si una necesidad es el hambre, pues es lícito entonces saciar esa necesidad. Pero bueno, esa era la aplicación que teníamos. El punto entonces de Jesús es, ese día fue instituido desde un principio para beneficio del hombre. ¿Y qué están haciendo los fariseos? Están distorsionando totalmente el propósito. Obsesionados con esas reglas que se habían hecho, terminaron por destrozar el mandamiento, por quebrantarlo incluso. Pero Jesús no se queda allí, en esa corrección que Él hace. Él ha citado la Escritura poniendo el ejemplo de David para decirles, ¿ya ven? Hay un ejemplo en la Escritura de esto. David comió, y no fue cualquier pan, comió del pan sagrado en un día de reposo. Jesús ahora dice en esta segunda parte, el día de reposo fue hecho para bien del hombre y no el hombre para el bien del día de reposo. ¿Cómo termina Jesús, hermanos? Porque esta es la culminación de esa respuesta. Por tanto, nos dice el versículo 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí?
Nos está hablando de su autoridad y termina de la manera más impactante. Recuerden, los fariseos han cuestionado: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús ha contestado con la Escritura. Jesús nos ha contestado con el propósito de ese día. Y Jesús ahora va a contestar con la autoridad que Él tiene, como para decirle a sus discípulos que ellos pueden comer en ese día. Encontramos aquí ese título que habíamos visto ya al inicio del capítulo 2, el Hijo del Hombre. Habíamos descubierto en los primeros versículos de este capítulo que el Hijo del Hombre ha recibido autoridad para perdonar pecados. Y ahora Jesús nos dice aquí que Él es Señor aún del día de reposo. O sea, se nos está agregando más cosas, hermanos, que deberíamos entender de la autoridad de Cristo. Cristo tiene poder para sanar, Cristo tiene poder para expulsar demonios, Cristo tiene poder para llamar a las personas, Cristo tiene poder para perdonar pecados. Cristo es Señor del día de reposo. También de eso es Señor. Ese título, hermanos, que encontramos aquí, yo les había dicho, nos habla tanto de la humanidad de Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Adán, como también nos hablaría de su divinidad. Porque en ese momento vimos que el Hijo del Hombre es un título que utiliza el profeta Daniel para hablar de uno que toma de la mano del anciano de días la autoridad, el reino, el honor, las riquezas, todas las cosas. ¿Qué es lo que significa esto entonces? Hermanos, Jesús es el dueño y amo del día de reposo. Y yo les dije, ¿cuándo empezó ese día? En Génesis. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Que Él es el Señor de la creación. Ese es el punto con el que concluimos este pasaje. Que Jesús es el Señor de la creación. Que Él tiene la misma autoridad que Dios tiene cuando dio el día, cuando bendijo ese día y lo santificó, que esa autoridad le pertenece a Él y por lo tanto Jesús sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en ese día. En palabras resumidas, hermanos, Jesús les está diciendo a los fariseos que Él es Dios. Ese es el punto que tenemos aquí. Y por tanto, ¿quién puede interpretar mejor las palabras de la Biblia que Dios? Pues no hay nadie. Todo esto, hermanos, resalta el momento en que, avanzando en el Evangelio, vayamos a ver la muerte de Cristo. Vayamos a ver que Él vino como siervo para entregar su vida en rescate. Pensar que Él mismo, que es Dios, que es el Señor de la creación, el que ha recibido ese poder para perdonar pecados, es el mismo que se entrega a nuestro favor. Pero además, creo que al pensar en este título, podemos obtener otra aplicación que tiene que ver con nuestra obediencia. Ya que Jesús es Señor de la creación, hermanos, a Él le pertenece nuestra vida. Nuestra vida pertenece a Cristo. Y escucha bien esto, sea que seas cristiano o no seas cristiano, tu vida pertenece a Cristo, porque Él es el Señor de la creación. Pero lo que deberíamos preguntarnos aquí es, ¿y yo ya me he entregado, me he rendido delante de Él, como veíamos a Josué en la meditación esta mañana? ¿Me he postrado delante de Él para decir qué dice mi Señor a su siervo? Hermanos, siendo que Jesús es Señor del día de reposo, Él es Señor de nuestro tiempo, es Señor de nuestros días, es Señor de nuestras horas, es Señor de nuestros minutos. A Él le pertenece nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con esta vida, con las fuerzas, con las habilidades, con los dones, con las oportunidades, con las relaciones, con los privilegios que el Señor nos ha concedido?
Es algo para que meditemos este día al pensar que, como dice el apóstol Pablo, después en el Nuevo Testamento, si vivimos, vivimos para Cristo; si morimos, morimos para el Señor; sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Entonces, al ver, hermanos, esta verdad que Jesús es Señor aún del día de reposo, deberíamos preguntarnos, ¿y qué estamos haciendo en vista de que Jesús es el Señor de la creación con la vida que Él mismo nos ha dado? La postura, la actitud correcta es que doblemos nuestra rodilla, nos postremos delante del Señor y vivamos de la manera en que Él lo ha dispuesto. Vamos a seguir aprendiendo más de cuál es esa forma de vida que Jesús ha ordenado para sus discípulos a medida que avancemos en el Evangelio según Marcos. Pero lo que hemos aprendido hoy, entonces, es la autoridad que Cristo tiene. Como un episodio, hermanos, que empezó en una discusión, en una disputa entre los fariseos y Jesús y sus discípulos, culmina hablándonos de una manera hermosa de la autoridad que Cristo tiene, siendo Señor aún del día de reposo sobre la creación misma.